días, nos encontramos en el despacho de José Pedro, el psicólogo municipal, en este despacho que hace pocas fechas que le han asignado por tener que utilizar el anterior despacho en las instalaciones deportivas para aulas de los colegios. Pues nos hemos venido para aquí para estar con él, para que nos explique cómo está yendo la situación, no solamente en sus pacientes, sino a nivel general, desde marzo que empezó la pandemia, si ha notado cambios en la tendencia psicológica de las personas que lo visitan, no ha notado empeoramiento del pensamiento de la gente de a pie. José Pedro, buenos días. Gracias por estar con nosotros, que sabemos que estás liado. Bueno, pues como bien decía Cámara, pues saber cómo está la situación. Sabemos que en marzo fue el estado de alarma, que nos hemos recuperado, que hemos pasado el verano, que la cosa se está otra vez poniendo un poco oscura. Los pacientes que te visitan, y no solamente los pacientes, sino la gente en general, ¿crees que ha sufrido deterioro por culpa de este virus? Sí. Hay dos partes en esa pregunta. Los niños, hay unas investigaciones que hemos estado haciendo desde la universidad. Los niños españoles, en comparación con otros países, por ejemplo en Italia, los niños españoles tenían más llanto, más problemas de insomnio, más otro tipo de cuestiones. Pero quiero indicar que los niños son más dúctiles, más flexibles y no va a tener secuelas. Era muy importante decir esto porque muchos padres me lo comentan. Y la segunda parte es respecto a los adultos. Ahí es donde está la importancia. Los niños activan partes de neuronas en espejo de su cerebro viendo la preocupación que tienen sus padres. Y efectivamente sí he notado socialmente, generalmente yo me relaciono en mi trabajo con muchas personas, no solo pacientes, y sí hay un deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo en concreto que he notado es una ansiedad anticipatoria en tres áreas. ¿Qué va a pasar económicamente? ¿Qué va a pasar a nivel de salud? Miedos hipocondríacos, que ya no lo son tanto hipocondríacos, sino que son más en términos de realidad, que ayer mismo apareció en el diario Información una noticia en que Albatera y Villena tienen unos mayores datos. Y luego está la tercera parte, es ¿qué va a pasar si nos vuelven a confinar? Porque habiendo habido un confinamiento como jamás, bueno, no lo recordamos, como jamás lo ha habido, es cierto que nuestro cerebro de repente ha hecho, hemos estado constreñidos a nuestra libertad y de repente hemos vuelto a hacer así. Volverlo a hacer es una sensación de hostigamiento. En términos neurocognitivos es como llevar la mascarilla, es una falta de oxígeno, una falta de libertad. Y sí que lo estoy notando, es un miedo. Pero existen dos perfiles de población, los que no hacen caso, los que da igual, y lo estamos viendo, y los que efectivamente están teniendo este tipo de problemas. A nivel preventivo, desde la unidad que yo dirijo, la Unidad Municipal de Neuropsicología y Prevención Familiar, quiero incidir, y luego te pasé las direcciones, los links, porque he escrito muchísimo sobre afectaciones, ¿vale? Afectaciones en familia, y hay 4 documentos fantásticos, porque van muy paulatinamente cómo podemos ayudar en la relación con nuestros mayores, de nuestros hijos con nuestros... ¿Cómo me puedo ayudar a mí mismo o a mi pareja en temas de ansiedad o de depresión? ¿Qué pasa si entro en un trastorno de pánico transitorio, que las personas lo reconozcan en sí mismo y en los demás, y qué soluciones se pueden ir dando? Es cierto que nos queda la alternativa de todo es mucho más cercano con las redes sociales, y me interesa mucho que las familias sepan diagnosticar claramente, bueno, en la medida que se pueda, esto para que no entren en un brote mayor de ansiedad. Pero hay un repunte importante de ansiedad, también de trastornos depresivos, y son por esos 3 factores. El más acuciante, honestamente, no es el de la salud, es el de la economía, y en la economía sí que hay auténticas situaciones, lo estamos viendo todos en ERTES, en situaciones que sinceramente son muy, muy complejas. Como doctor en neuropsicología, hace pocas fechas salía en los medios de comunicación que una vacuna que se estaba haciendo la prueba había producido un par de casos que les había afectado como efecto secundario problemas neurológicos. ¿De qué forma, bajo tu conocimiento, crees que puede afectar? Porque creemos que en cuanto esté la vacuna se ha acabado el virus, pero ¿de qué forma crees que puede afectar cognitivamente, neurológicamente? Actualmente no hay vacuna, lo que hay es prototipos de vacunas. Cada uno va a tener sus efectos secundarios.
sustancia introducida en nuestro organismo va a crear unos efectos secundarios que pueden ser más o menos graves. En el caso que tú me comentas, efectivamente, hubo incluso a nivel motórico, fue secuelas a largo plazo, pero el problema, por lo que he estado viendo también con mis compañeros en la universidad, es que este virus está mutando de una manera muy rápida y no hay control actualmente. Y sinceramente lo único que podemos hacer es la mascarilla y rápidamente protegernos ante unas situaciones que pueden desembocar. Y el problema mayor que ha habido es el desborde hospitalario, porque podemos más o menos tratar, si no son personas vulnerables, ancianos o otro tipo de perfiles, discapacidades, podemos tratarlos o cuidarlos de una buena manera. El problema fue el desborde de marzo, y ahí estamos el repunte. Muchas comunidades están planteando, incluso en localidades, algunas de ellas cercanas, que se han ido. Respecto a la vacuna, no la hay. Ya se están adelantando para decir que hasta por lo menos marzo del 2021 no la va a poder haber. Pero lógico, ¿cómo puedo yo protegerme ante algo que está cambiando? Eso no es operativo. El daño cerebral sobrevenido que ha causado, en este caso eso sí que me ha interesado mucho, ha sido irreversible. Un preparkinsonismo de alta gravedad en algunos de los pacientes. Un preparkinsonismo, estamos hablando de algo que ha afectado a las neuronas motóricas en personas incluso jóvenes. Hay que llevar mucho cuidado con todo esto. Y me erizo, porque yo he trabajado mucho, y no quiero nombrarlo aquí, con personas que han vivido situaciones dantescas en su propia familia, durante y post confinamiento. Albatera no se ha librado y lo sabemos todos porque ha sido Vox Populi también, es un pueblo pequeño, y quiero darle pésame también a las familias. Yo he estado atendiendo. Mi humildísima opinión, no ha sido un factor definitivo, pero el confinamiento ha sido un factor desencadenante porque había factores de riesgo anteriormente. Pues bien, si llegamos a pasar un segundo confinamiento, la salud mental de la población se va a resentir. ¿En qué proporción? Me entrevistaron también en el Diario de Información a principios de agosto y los estudios también por algoritmos de lo que tenemos, la salud mental se está resintiendo bastante, es que va a aumentar entre un 20 y un 30%. Y eso significa como cuando te das un golpe en un brazo que ya está dolorido previamente. Pero es que a nivel mental no tenemos conciencia de eso. El problema es que no le damos importancia a trastornos de salud mental. Y podemos entender algunas cuestiones. Durante el confinamiento ha habido mayores afectaciones de ansiedad, ha sido uno de los factores de mayor riesgo, ansiedades, tendencias depresivas. Vale, ¿qué va a ocurrir ahora? Porque ya no estamos hablando de un primer confinamiento, estamos hablando de una economía donde el pensamiento anticipatorio va a generar problemas de insomnio, de ansiedad anticipatoria. ¿Qué va a ser de mí? Los ERTEs me los van a seguir cubriendo, ya no hay trabajo. ¿Cómo va a ocurrir toda esta situación? Por mucho que yo vaya a la medicación que me puedan dar, me va a solventar el trastorno. Bien, es verdad, y como psicólogo municipal lo puedo decir, esto nos va a volver más resilientes, sacar lo que creíamos que no estaba dentro de nuestras capacidades. Y todos los estudios, y en eso también la neuropsicología también lo está diciendo, es que para eso, y me sirve el eslogan que sirvió, tenemos que ser más comunidad, más unidad. El esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, aquí se ha hecho también, creo que por todos los grupos políticos, el RENACE, sí, se llamaba en concreto, puede ayudar. Y en las familias, aunque no tengamos posibilidad de contacto, igual va a haber eso, es necesario hacer cinco factores, que es la comunicación, el escanearse automáticamente viendo qué me está pasando, por qué estoy pensando esto, el atender inmediatamente a que estoy viviendo en situaciones que me generan más insomnio. El sueño es fundamental. Liberamos muchas sustancias, sobre todo metabólicamente, que me va a generar que si no las libero por medio del sueño, se me van a quedar. Y eso va a ir como una bola de nieve aumentando. Bien. Y en cuarto lugar, y no menos importante, es imprescindible dejarse ayudar. Esto se me pasa, esto no. Si va a haber un segundo confinamiento, va a haber una regresión a fases anteriores, pedir ayuda a profesionales. Por ejemplo,
unos estudios recientes. Nosotros sabemos que una hormona se llama el BNDF, una hormona, en los niños genera gana de alegría. Vale. Simplemente el salir, cambiar de atención, de foco de atención, jugar un poquito, ¿no? o hacer un poquito de deporte, es un efecto contradictorio con la cortisona, que dura 24 horas al día. Pues bien, esta sustancia se genera al caminar o al hacer eso. Entre otras, las universidades públicas, entre ellas la que yo también soy profesor de la UMH, nos pidió a los profesores que asesoráramos a nuestros alumnos y también a nosotros mismos a llevar varios tipos de ejercicios, tanto físicos como nosotros también repartimos un tipo de directrices para ayudar. Aquellos alumnos, lo que sabemos, que nos hicieron caso, justamente cayeron mucho menos en trastornos depresivos y de ansiedad. ¿Por qué? Porque les pedíamos, organízate, estructúrate como si estuvieras trabajando. Si yo poquito a poquito me voy dejando y no hago, no es un problema, ya pasará, no. Es un problema de orden mental. Y el problema de orden mental, que la población en general puede entenderlo como algo, ya resurgiremos, es una reestructuración neurocognitiva en que el cerebro se conecta de manera que no es habitual y se va dejando caer. Ese dejarse caer hace que el cerebro se esfuerce menos, tenga menos iniciativa, y si no estás en la dirección correcta, estás en la dirección incorrecta, porque poquito a poco te vas dejando llevar por la falta de necesidad de comunicación. Pues bien, se activaban zonas cerebrales que hacían que el pensamiento fuera más negativo que propositivo. Bueno, y para terminar, si te parece bien, un consejo para todos aquellos televidentes que les puede interesar cómo conllevar esta situación. Vale, puedo dar varios, pero lo más importante, si ustedes notan que tienen problemas de ansiedad que nunca hubieran tomado, vais a poner mi teléfono y os lo agradezco, o el contacto. Albatera, por medio de la unidad que yo dirijo, trabajé mucho tanto con teléfono, a veces con visitas a domicilio por medio de Skype. Pero esos son los casos más graves, donde había mayor necesidad. Pero para prevenir, hay 3 cuestiones básicas, que es en casa llevar orden y sobre todo hacer ejercicios de respiración. Pararse, entrar dentro de uno mismo, y simplemente es un ejercicio que funciona bastante bien. Son entre 3 y 5 veces respirar profundamente, con la espalda recta, porque favorece la oxigenación del cerebro, que está hecho de oxígeno. Simplemente ese respirar tranquilamente y focalizarte en un pensamiento positivo hace que no estés tan obsesivamente obcecado en una determinada dirección que es mala. En términos neuroquímicos lo voy a decir, y con esto lo dejamos. Apartarás los químicos negativos, que son la cortisona, por ejemplo, o la noradrenalina, y generarás serotonina, que es la calma. Y eso va generando cada vez más unas capacidades de neurotransmisores que ante algo eres capaz de pararte y pensar. Para familias que además tengan hijos, y no me da tiempo de desarrollarlos, les he puesto una serie de consejos en la dirección albapadres.es, que es la web de la unidad municipal. Y diariamente también les invito a entrar en el Facebook o en el Instagram de la unidad, donde diariamente me parece que está siguiéndolo muchísima gente. Agradezco desde aquí cuántos se me está siguiendo, porque son consejos y además un profesional necesita saber que es útil. Ahora estoy, para aquellas personas que necesiten físicamente venir, el teléfono lo impresionáis después. Estoy en la segunda planta del 3 de abril, subiendo a la segunda planta a la derecha. Abajo, Vicente, preguntáis por mí y enseguida os pasa. Gracias por la entrevista, Narciso.